Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal FD-SIG Soluciones, en donde aprenderemos a utilizar Python para la automatización de procesos SIG. Bueno, en este video aprenderemos a automatizar una GDB usando ArcPy desde ArcMap y ArcGIS Pro. Para esto vamos a utilizar código Python con el cual vamos a aprender a crear una GDB. Vamos a crear también su dataset con un sistema de coordenadas definido, en este caso CTM12. Vamos a crear también un feature class, o sea, una clase de entidad, y vamos a crear los campos para esa clase de entidad. Comenzamos importando las librerías import ArcPy. También importaremos la librería OS. ¿Por qué? Porque con ArcPy ya sabemos que es para hacer todos los procesos espaciales que tiene el software de ArcGIS, al igual que el OS nos permite hacer manipulación de datos. Entonces, ya después de tener importado las dos librerías, el paso siguiente es definir una ruta. ¿Pero qué ruta? Una ruta para la carpeta. Entonces, para definir esa ruta, nosotros decimos que la ruta de la carpeta va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Necesitamos obtener la ruta. ¿Cuál ruta? La ruta de la carpeta raíz, la ruta de la carpeta que hemos conectado, donde queremos que se nos almacene todo. Para eso vamos a darle clic derecho en cualquiera de las carpetas que se encuentren dentro de la misma o a alguno de los archivos. Entonces, en este caso yo le daré clic derecho aquí al archivo, al MDX que tengo, voy a ir a propiedades y aquí tengo archivo. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es que voy a copiar toda la ruta desde el inicio hasta el final. Control C, aceptar y voy a escribir R, comilla doble, pego la ruta. Pero ¿qué sucede? Yo no necesito el archivo MDX, yo solamente necesito hasta aquí, hasta la ruta de la carpeta. Cierro la comilla doble. Otra manera de obtenerla es si tenemos alguna de las carpetas, darle clic a alguna de las carpetas propiedades, nos va a aparecer esta ventana y aquí copiamos la ruta. Y como podemos darnos cuenta, es la misma ruta hasta aquí, hasta C3. Eh, bueno, ya con esto, definida la ruta de la carpeta, damos Enter. Ahora, el paso siguiente va a ser definir el nombre ¿de quién? De la GDB. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? A esta GDB le voy a poner como nombre ejemplo número 2, debido a que acá tengo una ya con ejemplo número 1, punto GDB. Si no le agrego la extensión, el punto GDB, más adelante me va a generar errores. Presiono Enter y listo, ya tengo lo que es la ruta de la carpeta, el nombre de la GDB y ahora voy a definir la ruta de quién, de la GDB. Para lo cual voy a utilizar el código OS, activé mayúscula, os.path.join, abro paréntesis y voy a decir que va a concatenar la ruta de la carpeta con el nombre de la GDB. Con el nombre de la GDB, cierro paréntesis, presiono Enter y de este modo ya tengo lo que es definida mi ruta de la carpeta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la GDB. Para crear la GDB, nosotros vamos a utilizar el siguiente código. arcpy.create file GDB Management. Disculpen si no pronuncio muy bien el inglés. Y vamos a decir que esa GDB se va a crear. Y aquí nos está indicando que necesitamos. Necesitamos el folder de salida. Entonces, ¿cuál es el folder de salida? La carpeta de salida, la de ruta de la carpeta. ¿Y qué más necesitamos ahora? Ahora necesitamos, como acá nos indica, el nombre de nuestra GDB, pero como ya lo tenemos definido, nombre de la GDB. Listo. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y esperamos, como vemos, ya comienza a realizar el proceso. Nos dice que la GDB fue creada con éxito. Aquí también nos lo indica y como podemos ver, efectivamente se nos ha creado nuestra GDB ejemplo 2. Bueno, ahora el paso siguiente va a ser definir nuestro sistema de coordenadas en CTM2, el cual aquí lo tenemos con un EPSG 9377. ¿Qué sucede? Que este sistema de coordenadas no viene definido por defecto en ArcMap.
Entonces nos toca descargar este pequeño archivo para poder hacer desde ARPAI para poder hacer este tipo de proyecciones. Entonces, no se preocupen por el archivo en la descripción del video, al igual que en los comentarios voy a dejarles anclado el enlace para obtener tanto el archivo de Python como este pequeño archivo de proyección. Para esto vamos entonces a hacer un proceso muy similar al que hicimos para lo que fue la ruta de la GDB y vamos a decir que la referencia espacial va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la referencia espacial? Va a ser igual a os.path.join. Vamos a decir que va a ser la ruta de la carpeta concatenada con el nombre de ese archivo, que sería 9377.prj. Como dije anteriormente, es indispensable que siempre pongamos la extensión del archivo. ¿Por qué? Para evitar futuros errores. Definimos nuestra referencia espacial. El paso siguiente ahora es crear el dataset. Para poder, el dataset. Para poder crear ese dataset, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos darle su nombre. Nombre, vamos a decir que este se va a llamar dataset DS. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual el nombre del dataset? Vamos a definir un nombre. Vamos a decirle que este dataset se va a llamar así. Dataset. Vamos a poner dataset 1. Listo, hemos definido el nombre de nuestro dataset. No ponemos extensión porque el dataset no tiene una extensión. Después que definimos el nombre del dataset, vamos a redefinir la ruta del dataset. ¿Cuál va a ser la ruta del dataset? Nuevamente, os.path.join. Y esta vez vamos a utilizar lo que es la ruta de quién, de la GDB. Y la vamos a concatenar con el nombre de quién, del dataset. Y de esta manera ya definimos lo que va a ser la ruta de nuestro dataset. Ahora vamos a crear ya el dataset arpy.create create feature, aquí está, create feature dataset management. Entonces definimos ya nuestro dataset, el código para crearlo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir dónde va a quedar almacenado. Entonces, ¿dónde va a quedar? En la ruta de quién, de la GDB. La ruta de la GDB va a tener el nombre del dataset y va a tener el sistema de referencia espacial, el cual vamos a decir que, como lo definimos anteriormente, lo definimos como ref espacial. Ref, aquí lo tenemos. Cerramos paréntesis y damos enter. Como podemos ver, comienza a ejecutarse y nuestro dataset ha sido creado. Bueno, ahora como siguiente paso es crear el feature class, o sea, esa clase de entidad, para lo cual vamos a darle un nombre a ese feature class y vamos a decir que se va a llamar entidad 1. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es dar la ruta de ese feature class. Entonces, ¿cuál va a ser su ruta? Ruta del feature class va a ser igual a, en este caso vamos nuevamente os.path.join y vamos a tomar ahora lo que es la ruta del dataset y la vamos a concatenar con el nombre del feature class. Y acabamos de crear la ruta de nuestro datas, de nuestra clase de entidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear esa entidad y nuevamente arpy.create features class.
Y aquí la tenemos, create feature class. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este va a estar en la ruta ¿de quién? En la ruta del dataset. Va va a concatenarse con el nombre del feature class. Y en la tercera columna nos va a pedir la geometría. Vamos a seleccionar Polygon. Y ahora vamos a escribir lo siguiente. Facial reference. Facial reference va a ser igual. ¿A quién va a ser igual? Va a ser igual a esta referencia espacial que tenemos aquí. Vamos a copiar tal cual como lo tenemos para evitar errores. Cerramos paréntesis y ahora damos enter. Crucemos los dedos para que todo salga bien. Y como podemos ver, el código se ejecutó correctamente. Ahora, si nosotros nos vamos a la GDB de ejemplo 2, que la habíamos creado, el dataset, y aquí tenemos la entidad 1, lo que hemos venido creando. Entonces, ya teniendo todo esto, el siguiente paso es crear la tabla de atributos para esta clase de entidad. ¿Por qué? Porque esta tabla de atributos que ella tiene, vamos a verla acá, como pueden darse cuenta de acá, automáticamente la crea y la carga. Abrimos la tabla de atributos y solamente tiene los campos básicos, el objet ID, el shape, eh, el perímetro del shape y el área del shape. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es darle esos campos que nosotros deseamos, para lo cual nosotros vamos a definirlos. Campo va a ser igual a abrimos llave, cerramos llave, corchete, perdón. Abrimos corchete, cerramos corchete. Vamos a dar un enter. ¡Ah! La acabo de embarrar. Campos es igual a, voy a abrir corchete y vamos a empezar a definir esos campos. Voy a pausar el video para que no se haga muy largo mientras los estoy definiendo. Bueno, como puedo ver, ya aquí los tengo definidos. Disculpen por el error, quise hacer algo acá, pero no me salió entonces. Aquí ya acabo de escribir los campos y digo que el campo 1 es de tipo texto con una longitud de 30. El campo 2 es un entero largo, no tiene longitud de texto. El campo 3 también es texto con una longitud de 15. Campo 4 es doble, no tiene longitud. Campo 5, texto con una longitud de 50. Y acabamos de definir, vamos a darle dos veces enter. ¿Por qué? Porque estos los tenía en otra parte, los pegué, entonces démosle dos veces enter. Ahora, lo que viene a continuación es definir el código para crear estos campos. Este código sí es un poquito largo, un poquito engorroso, pero no es difícil tampoco. Vamos a decir que para, vamos a poner nombre del campo, para nombre de campo, vamos a decir que nombre para la tabla de atributos de la entidad que tiene nombre de campo, tiene tipo, tipo de campo y tiene longitud en los campos, en los campos. Entonces, vamos a crear un condicional que nos diga que si, if, nombre de campo, si el nombre de campo not in no está, uy, perdón, es con corchete, no está en f.name, f.name for para f f in archive
punto list field. List field. Aquí está, list fields. arpy.listFiles y vamos a poner la ruta. Vamos a poner la ruta de quién? Del FeatureClass. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos? Que si el nombre del campo no se encuentra dentro de la lista de atributos, no se encuentra teniendo en cuenta el nombre donde F está en la lista de atributos de la ruta del data frame, o sea, del data frame que creamos, ¿ya? ¿Qué hace esto? Esto lo que nos va a decir es que si ese campo no se encuentra en la lista de atributos de ese data frame, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí vamos a poner otro condicional, if longitud. ¿Por qué longitud? Porque nosotros necesitamos que si tiene longitud, agregue el número de la longitud, pero si no tiene longitud, no lo va a agregar. Entonces nosotros decimos si longitud, damos enter. Entonces aquí vamos a crear arpy.addFields arpy.addFieldManagement, aquí está Management, y vamos a decir que este va a tener, es que cuando cree este campo va a tener la ruta, va a, perdón, va a ser escrito en la ruta del FeatureClass, va a ser escrito en la ruta del FeatureClass en los nombres, vamos a ver cómo lo puse, nombre campo, va a tener el tipo de campo y aquí vamos a decir que field length va, el field length va a ser igual a el field length, la longitud de campo va a ser igual a longitud. ¿Por qué longitud? Porque nosotros estamos definiendo que está el nombre del campo, el tipo de campo y la longitud. Entonces, si el campo tiene longitud, va a tener longitud. Si el campo tiene longitud, va a tener longitud. Ahora, de lo contrario, entonces vamos a escribir acá un else. Los else deben ir siempre en la misma línea del if. Si no va en la misma línea del if, va a generar un error. Else, ¿qué vamos a poner en el else? Vamos a decir que ahora, si él tiene longitud, pero de lo contrario, es decir, si no tiene longitud, se va a crear, prácticamente se va a crear lo mismo. Si quieren, podemos copiar el mismo código, lo pegamos y lo único que vamos a hacer es desde esta coma, vamos a borrar todo. Y ponemos paréntesis. ¿Por qué? Porque si él no tiene longitud, solamente va a dar el nombre del campo y el tipo de dato. Ahora, ya hicimos el if y el else de este condicional. Ahora falta el else de este otro condicional que tenemos acá afuera. Entonces, para este otro condicional, vamos a poner nuevamente debajo del if, else, dos puntos, y vamos a escribir pass. ¿Por qué? Porque con esto le estamos diciendo que no va a hacer nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el nombre del campo no se encuentra en la lista de campos del data frame del data frame que está en esta ruta, entonces él va a escribir el campo dependiendo si tiene o no tiene longitud. Pero si el campo, es decir, este sí no está, pero si el campo sí está, entonces no va a hacer nada. Entonces ahora
ya solamente es darle 2 enter para ejecutar y crucemos los deditos para que no genere error. Y aquí vemos cómo empiezan a aparecer los campos, campo 1, campo 2, se van creando. A veces aparecen todos inmediatamente, otras veces no aparecen todos. Acá nos dice que los campos se están creando correctamente. Y como nos damos cuenta, se crearon todos los campos correctamente. Vamos a cerrar esta tabla de atributos de aquí. Vamos a volverla a abrir y, se me olvidó que debo actualizar, refresh, actualizamos, cerramos la tabla, la volvemos a abrir y, no me los está dando. Entonces vamos a hacer algo. Corremos y vamos a nuevamente a pasar entidad 1 y ahora sí, clic derecho, Open Atributos y como nos damos cuenta, están todos los campos creados. Esta es la manera para hacerlo de forma manual. Ahora, el otro modo es cargando un archivo Py, que ya les voy a enseñar cómo es. Bueno, vamos a borrar todo esto que tenemos aquí y vamos a cargar nuestro archivo. Le damos clic derecho en cualquier parte de la consola de Python, damos clic derecho y vamos a darle en Load y vamos a cargar el archivo. Ya yo lo tengo acá. Lo abrimos y aquí ya yo tengo ese archivo cargado ya con unos pequeños ajustes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la carpeta ruta del proyecto. Como habíamos dicho, le vamos a dar clic derecho a cualquiera de las carpetas. Vamos a copiar la ruta. De esto es una manera fácil porque nosotros solamente aceptamos, cambiamos la ruta de la carpeta, pegamos la nueva ruta. Cada vez que peguemos algo nos va a mandar al final. ¿Por qué? Porque el código se actualiza y nos termina mandando al final. Entonces vamos a ponerle un nombre a esta GDB. Vamos a ponerle datos. Vamos a quitarle ese y vamos a decir catastrales. Datos catastrales. Listo, cerramos. Perdón. No podemos cerrar porque tiene que quedar datos catastrales.gdb. Como nos damos cuenta, no se encuentra esa GDB aquí. Ahora, ya le dimos el nombre de la ruta de la carpeta, el nombre de la GDB y vamos a escribir aquí. Esta es otra manera de hacerlo, de definir la referencia espacial, poniendo la ruta del archivo. ¿Cómo podemos hacer eso? Si ya tenemos la ruta de la ruta de la carpeta, podemos pegar la ruta de la carpeta, podemos pegar la ruta de la carpeta donde nos quedó. Aquí está la ruta de la carpeta y al final vamos a dar contrabarra. Y de esta manera también tenemos cargado nuestro archivo. O podemos hacerlo con el pad. Podemos hacerlo con el pad. Pero en este caso esta sería la mejor manera porque como esto es un archivo, aquí todavía no hay nada. Nada de esto se encuentra definido. Nada se encuentra definido. Entonces ya, ¿qué hicimos? Cambiamos 3 cosas. Cambiamos la ruta de la carpeta. Cambiamos el nombre de la GDB. Ahora, si ustedes quieren, también pueden cambiar el nombre del dataset. Si también cambian, perdón, no es si quieren, es dependiendo de lo que necesiten. Cambian lo que es la ruta del archivo PRJ, cambian lo que es la ruta del dataset, cambian lo que es el nombre del feature class, perdón, no es la ruta del dataset, es el nombre del dataset, nombre de la entidad y los campos los renombran con con el tipo y la longitud de cada uno de ellos y ya. O sea, lo único que tendrían que cambiar son la ruta de la carpeta, la ruta del archivo PRJ, los nombres de la GDB, el dataset y la clase de entidad, al igual que los nombres de los nombres tipo y longitud de los campos. Ya, solamente con cambiar eso, presionamos Enter y como nos damos cuenta, empieza a crear todo. Nos dice GDB creada con éxito,
dataset creado con éxito. Aquí está, Feature Class predio creado con éxito, campo predial, código catastral y como podemos darnos cuenta, miren, ya se nos creó la GDB datos de catastro. Con el data frame catastro, la de predios, la entrada de predios, vamos a abrir la tabla de atributos y aquí tenemos todo lo que le indicamos. Ahora, esto es una manera fácil de automatizar. ¿Por qué? Porque solamente es, ya después que tengamos nosotros una plantilla diseñada, es solamente cambiar ciertos datos, como en esta, que vamos a cambiar la ruta de la carpeta del proyecto, vamos a cambiar el nombre de la GDB por el que queramos, vamos a cambiar la ruta del archivo de proyección, si va a quedar en CTM12, si es en alguno de los sistemas que tiene predeterminado. En Magna Colombia Bogotá lo tiene predeterminado, no recuerdo el EPCG, el nombre del dataset, el nombre de la entidad, los campos que nosotros queremos, sean estos, sean más, sean menos, todos los que querramos, y listo, es solamente darle enter y ya tenemos una estructura que en cualquier momento nos puede servir y no tenemos que hacer tanto proceso visual con irnos al catálogo, todo eso. Entonces, de esta manera se hace en ARMAP. Ahora les enseñaré a hacerlo desde ArcGIS Pro. Desde ArcGIS Pro ya yo tengo acá lo que son los Jupyter Notebook. Entonces, aquí lo tengo, gestión de GDB en ArcGIS Pro. Lo abro, esperamos que cargue y aquí tengo ya mi, mi código completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que en el anterior, vamos a actualizar aquí para que aparezcan los ejemplos que ya se habían creado. Estoy trabajando en la misma carpeta. Entonces, lo que podemos hacer es copiar la ruta de la GDB. Igual, vamos a copiar la ruta. La ruta, vamos a copiarla. ¿Dónde copiamos la ruta? Hacemos lo mismo. Para eliminar copiar ruta. Este nos da tiene una ventaja. Este nos da, si nosotros nos vamos directamente a la ruta de la carpeta, que es la que tenemos acá sincronizada, le damos clic derecho y nos da la opción de copiar la ruta. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, ruta del proyecto, cambiamos la ruta del proyecto por la que acabamos de copiar. Pegamos la ruta del proyecto que acabamos de copiar. Nombre de la GDB, vamos a dejarla como nombre de la GDB para que se diferencie de los ejemplos. Crear el dataset. Y a diferencia de ARMAP, que había que descargar el punto PRG, aquí no lo veo, aquí no me carga el punto PRG porque no es necesario. ArcGIS Pro sí tiene el EPSG 9377, que es equivalente a CTM12 o Magna Colombia Origen Nacional. Entonces, aquí ya está definido, o sea, no hay que hacer nada, no hay que cambiar ruta. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos definiendo ya con el EPSG, EPSGS exactamente, ya lo estamos cargando, que es el 9377, el que corresponde al CTM12. Es decir, que aquí en este solamente vamos a cambiar, es la ruta y la ruta de la carpeta y el nombre de la GDB. Lo demás es igual, son los mismos códigos. Prácticamente Python, ARMAP trabaja con Python 2.7, mientras que ArcGIS Pro con Python 3.0. Hay códigos que son compatibles con los dos, y hay otros que no. Por ejemplo, lo que es el print, si ustedes se dan cuenta, yo acá pongo print y pongo este paréntesis. Hay otra manera de hacer este print. Este print para Python 2.7, perdón, me salté donde no era, para Python 2.7, ya empezó. Vamos a detenerlo. Bueno, ya empezó a crearlo. Bueno, ahora lo volvemos a hacer. Entonces, este print para Python 2.7 viene siendo así. Hay otra forma de hacerlo que sería F, y aquí ponemos el nombre del feature class.
del feature place y quitamos el format. Y aquí lo tenemos. Esta es otra forma de hacerlo. Pero ¿qué sucede? Que esto se llama fstring. En Python 3 no me reconoce este código. Entonces esto me va a generar un error. Ya. Por lo cual me toca hacer entonces el print con lo que es el format para que pueda ser compatible tanto en ARMAP como en ArcGIS Pro, en Python 3, Python 3.7. Bueno, aquí el código se ejecutó sin querer, presioné Control Enter, se me olvida que acá con Control Enter se ejecuta el código. El código se ejecutó, como podemos ver, él nos crea todo. Vamos a ver, aquí toca así actualizar. Tiene sus cositas buenas, ARMAP. Entonces, debido a que no toca actualizar, no toca hacer mucha cosa, todo va cargando solo. En ArcGIS Pro sí, por lo regular toca actualizar mucho. Y como podemos darnos cuenta, nos creó la GDB nombre, el dataset catastro, la clase de entidad predios. Vamos a ver, vamos a abrir la tabla y abriendo la tabla podemos darnos cuenta que efectivamente, número predial, código catastral, dirección, propietario, área oficial, área calculada. Nos está dando los campos que le pedimos. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a poner aquí nombre 1 para volver a ejecutar el código. Y aquí sí, con control enter o con play. Puede ser control enter, shift enter. Y con eso ya comenzamos a ejecutar el código. Y como pueden darse cuenta, empieza nuevamente a ejecutar el código. No puedo actualizar hasta que todo el código termine de ejecutarse. Una ventaja que tiene ArcGIS Pro, este tipo de procesos los hacen más rápido que ARMAP. Entonces, actualicemos ya la carpeta, ya se ejecutó, aquí la tenemos. Nombre 1, catastro, predio y al igual que la otra tabla, que el otro dataset, aquí tenemos los campos calculados. Entonces, esto es una manera fácil de crear una GDB. Si nosotros tenemos ya una estructura definida, podemos una estructura para algunos modelos de GDB, podemos ya dejarlo definido, lo automatizamos con Python y de esta manera solamente tendríamos que cambiar lo que es la ruta de la carpeta del proyecto, el nombre de la GDB y ejecutar, porque ya prácticamente esa estructura nos va a servir para muchas GDB y de esta manera se ejecutan y se crean rápidamente sin hacer tanto esfuerzo. Ya solamente es tener el código. De igual manera en ARMAP también sucede lo mismo. Teniendo ya el código podemos ejecutar los procesos y de este modo automatizamos todo rápidamente. Espero les haya gustado esta primera parte. Para la segunda parte vamos a trabajar lo que es el clonado de las bases de datos con datos incluidos, o sea, de cómo copiar una GDB completa con estructura y también vamos a crear un código que es para copiar solamente la estructura de la GDB. Entonces, espero les haya gustado mi video. Espero que me sigan en mi canal, que le den me gusta, que compartan esto para que llegue a más personas. Y gracias por ver mis videos. Eso fue todo por este video y espero que en realidad te haya gustado, así como también que me regales un me gusta. De igual modo que me ayudes a compartir mi contenido para que así pueda llegar a más personas. También si no te has suscrito, suscríbete a mi canal para que te puedan aparecer todas mis notificaciones de los futuros videos que estaré subiendo. Gracias por haber llegado hasta el final.